Gracias por estar aquí. Siempre Casa México me sorprende por su poder de convocatoria. Yo que vengo de México, Celso que viene de México, hemos tenido presentaciones donde somos 3 y nos bajamos para que haya 2 personas en el público y una persona hable y hacemos esa especie de simulacro de presentación. Así que les agradezco mucho que hayan venido. En este caso, esta vez vamos a hablar sobre el delicado tema de lo prohibido, lo censurado, la inconveniencia, lo provocativo, lo censurado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hoy aquí? Y yo creo que cuando uno es tocado por la prohibición es cuando se da cuenta que existe, ¿no? Somos vírgenes en todo lo que no nos ha tocado, o sea que a todo lo que no nos ha tocado le llamamos saber y a todo lo que nos ha tocado le llamamos conocer. Entonces yo espero que mucho de los problemas del mundo los conozcan, pero no los sepan, pero no los conozcan. Y nos ha pasado en esta ocasión el regreso de lo prohibido, ¿no? En el arte siempre estás rozando lo prohibido, ¿no? Uno no sabe, una pregunta sería si los artistas vamos hacia lo prohibido, si conscientemente provocamos la censura, si conscientemente provocamos en este caso a los lectores, o si cuando creamos un libro no sabemos que va a caer en ese espacio de lo que se intenta que no exista, ¿no? Así que bueno, la idea es conversar esta noche sobre todo esto, pero sobre todo desde la experiencia personal, porque justamente por qué nosotros estamos aquí, ¿no? Podría haber cuántas personas podrían hablar sobre lo prohibido, pero lo que nosotros sí podemos darles directamente es nuestra propia experiencia. Y entonces, a partir de eso podemos hacer generalizaciones y podemos ver qué tanto aplica en otras prohibiciones y otras censuras, y otras intolerancias y demás. Bueno, ese sería el preámbulo, el prólogo, la introducción y bueno, entonces, no sé, Celso, ¿quieres empezar a dar como Muy bien. Entonces, yo intentaba, cuando estaba pensando cómo hablarles sobre esto, como se ha tratado tanto el tema, pues entonces ya todas las palabras se sienten muy usadas, ¿no? Entonces, a mí siempre me pasa que cuando quiero renovar la visión, siempre convierto en niños a las personas con las que voy a hablar y entonces intento hablar con la niñez que ustedes tienen e intentar tocar desde un nivel más sensible, más emotivo, más profundo y no tanto intelectual. Entonces estaba pensando cómo hablar sobre esto que llamaríamos como la institucionalización de lo prohibido, ¿no? Y yo pensaba, bueno, primero, ya sabemos que no existe la realidad, ¿no? El ser humano la ha tocado tanto, la hemos llenado de símbolos que ya no sabemos qué sería eso que alguna vez supuestamente existió, que sería la realidad natural, ¿no? Entonces, como no existe la realidad natural, lo que hemos hecho es una realidad llena de convenciones y esas realidades llenas de convenciones les llamamos culturas, cosmovisiones, visiones de mundo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una realidad construida para permitir y una realidad construida para prohibir, ¿no? Porque las dos trabajarían más o menos en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un sistema policíaco y un sistema filosófico, ¿no? Para mí, y ahí es donde podemos dialogar, para mí sería que esa capa que un sistema filosófico pone sobre la realidad, es decir, sobre la realidad deja caer otra realidad, imaginen una sábana sobre otra sábana,
Entonces, la nueva sábana, que llamaríamos la filosófica, intenta abrir, dinamizar, profundizar, crear nuevas perspectivas, agilizar los caminos, crear atajos. Mientras que una sábana encima de esta sábana que llamaríamos la realidad natural, que impide, lo que quiere es inmovilizar, cerrar, solidificar, prohibir, impedir, ¿no? Piénsenlo, en el arte todo es sentimiento. Entonces piénsenlo no a nivel, es que sí, por supuesto que tiene que ver con las ideas, pero piénsenlo también con percepción, piénsenlo también con sentimientos, piénsenlo también con valores. Y entonces lo que diríamos es que la prohibición lo que está impidiendo es que el ser humano desarrolle ciertas percepciones, ciertos sentimientos, ciertas visiones del mundo, ciertos valores, ¿no? Quiero ejemplificar con el libro de Celso, ¿no? Yo les dije que veníamos tocados por lo prohibido y entonces quisiera empezar a abrir esto de estar tocados por lo prohibido. Celso acaba de publicar una novela que se llama Puta. Ya con el puro título ustedes saben que ha provocado una reacción tremenda. Ya Celso les contará cuando ustedes le pregunten o cuando Celso quiera detallar, pero yo solo les digo, lo que ha sucedido con su novela es una muestra de la problemática de la imposición, de la censura, de la cerrazón y demás, ¿no? Y entonces, yo creo que el problema con la novela de Celso es que ni siquiera, que es lo que pasa con las imposiciones, es que ni siquiera se abre, ni siquiera se lee. Y entonces, como nace, abre y ni se lee, entonces nadie tiene idea de lo que se está perdiendo, ¿no? Lo que yo les podría decir rápidamente es que la novela de Celso lo que intenta es justamente lo que les decía, abrir la percepción, abrir los sentimientos, abrir los pensamientos, abrir los valores hacia la sexualidad, ¿no? Y por supuesto está, o sea, el tema más tocado por el ser humano, ¿no? Pero el tema más tocado yo creo que justamente en ese sentido de amputar, de cortar, de limitar, de castigar, ¿no? Y no en este tema, no en este sentido de abrir, de potenciar, de multiplicar, de crear dinamismo. Entonces yo les diría, pues, parece que voy a promover el libro de Celso, pero piensen que además de que lo promueva, piensen que soy un lector y que el lector que está aquí les quiere recomendar un libro que acaba de leer, ¿no? Celso y yo presentamos nuestras novelas en México en diciembre y justo las dos novelas salieron en diciembre, las leímos, las presentamos y por eso les digo que yo soy un lector. Pero lo que les quiero confesar es que yo soy Celso no critica, ¿no? No es un libro, no es una crítica a la sexualidad convencional, es un libro que justamente da una versión distinta y entonces el que se denuncia solo es el que lee, ¿no? Entonces yo lo que les quiero decir es que todo lo que de alguna manera está puesto en cuestionamiento en la novela, yo lo represento. O sea que piensen que la persona que está aquí normalmente no hubiera leído un libro así, normalmente hubiera tenido prejuicios, no le interesa hablar más de la sexualidad, ¿no? Le parece que ya está todo tocado y que no tiene ganas de remover nada que tenga que ver con la sexualidad. Y sin embargo, el libro me ha abierto, problematizado, multiplicado, generado nuevos sentimientos, generado nuevas percepciones, cambiado los valores. Entonces yo les puedo resumir, pero el resumen nunca funciona en el arte, pero les puedo resumir diciendo, te confronta, ¿no? El libro te confronta qué es lo que has hecho con tu cuerpo, qué es lo que has hecho con tu sexualidad y por qué te has quedado ahí, ¿no? ¿Por qué te has limitado a eso? Es tremendo porque es un cuestionamiento muy fuerte a los hombres. Celso, hombre, que escribe a hombres, pero no, él está escribiendo una mujer, es una mujer la protagonista y la mujer protagonista es la que, sin cuestionar, sin criticar, simplemente teniendo relaciones sexuales con los hombres,
va construyendo un saber sin decirlo, ¿no? Pero es el saber que va darnos la experiencia y lo que va mostrando es el tipo de masculinidad y sexualidad que somos, ¿no? Y ahí es donde yo diría, uy, yo hubiera sido este, yo hubiera sido este, yo hubiera sido este, y eran espejos terribles, ¿no? Terribles por limitados. Así que bueno, no se va a leer ese libro porque hay una censura, pero además es una censura rara, es solamente por la palabra, ¿no? Solamente por la palabra puta, que Celso les va a contar si ustedes quieren, de todo lo que intentaron cambiar, todas las veces que intentaron cambiar el título de la novela. Y Celso, pues, ¿por qué lo tenía que cambiar, ¿no? ¿Por qué tengo que cambiar el título de una novela si para mí sintetiza, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que por intermedio de la novela de Celso, yo les preguntaría si ustedes han sufrido, han sido tocados por esa imposición en cuanto a límites sobre la lectura, si ustedes son lectores, y sobre el límite sobre la escritura, si ustedes son escritores. Para mí, en este caso que estamos hablando de lectura, yo diría que el poder está en los lectores justamente. Los lectores son los que pueden romper estos límites y estas prohibiciones, y claro que para eso se necesita estar informado y para eso se necesita ser valiente. En la Feria de Guadalajara, cuando la gente pasaba al lado de la novela, que tenía pilas, la novela, ¿verdad?, levantada en torres, y un póster gigante que decía puta, todos se incomodaban los adultos, los jóvenes, todos se tomaban fotografías, solamente eso, se tomaban fotografías o se codeaban y decían mira, mira, mira. Eran dos maneras de evadirse del libro, ¿no? Yo creo que en el tiempo que yo estuve ahí, que la habrán ojeado en un día 5 personas, ¿no? Así que bueno, eso tiene que ver con un tipo de prohibición que no tiene una institucionalización, no hay un aparato represor, somos nosotros mismos, ¿no?, creando esas censuras y autocensuras. Bueno, primera parte. Bueno, hola, ¿sí está prendido? ¿No está prendido? ¿Ahí se oye? ¿Nunca se oye? Es la censura. Bueno, yo primero les cuento que esto es un poco en dos partes que no tienen relación, y sí tienen relación, porque yo venía aquí a presentar el libro de Ricardo, y Ricardo iba a presentar mi libro, y después cuando subí al avión me llegó un mensaje de Ricardo que decía que no había presentación y que íbamos a hablar sobre la censura. Y entonces ya habían cerrado la puerta del avión, no me podía regresar y tenía que hablar sobre la censura. Y en el vuelo escribí un pedazo, un poquito, un par de cuartillas chiquititas, y las voy a leer porque no pude dormir en el vuelo por estar escribiendo esto, entonces ahora lo voy a leer. No tiene título porque la censura no necesita título. Estamos en los albores del segundo imperio de la imbecilidad. El primero fue una imposición desde la religión, y lo llamamos pomposamente la Edad Media, la Edad Mediocre. Ahí perdimos poco menos de 1000 años en la historia de lo que sea. Pero ni con micrófono me escucho, pero está bien, ahí va otra. Estamos en los albores del segundo imperio de la imbecilidad. El primero fue una imposición desde la religión, y lo llamamos pomposamente la Edad Media, la Edad de la Mediocridad. Ahí perdimos poco menos de 1000 años en la historia de lo que sea que queremos decir cuando hablamos de civilización. Ahora es distinto. Ahora no hay un Dios que nos orilla a ser imbéciles. Ahora la humanidad lo es por gusto, por elección. Basta ver los contenidos en redes sociales para constatar que al menos el 90% de ellos son un testimonio sublime de cuán idiota puede ser el ser humano. Eso a la inteligencia no debiera suponerle problema alguno, al contrario, pero ahí que existen las instituciones, y desde siempre institucionalizar es un despropósito, una aberración. Las instituciones son hoy no solo los diques de la libertad, sino los órganos de censura, le hace represión,
y encima ahora están subordinadas las instituciones al devenir de los medios digitales, las redes, que se han erigido como los neoinquisidores. Así, el primer paso del nuevo imperio de la imbecilidad es dejar claro que, bajo el eufemismo de lo políticamente correcto, queda prohibido juzgar, diferir, pensar. Prohibido también llamar pobres a los pobres, viejos a los viejos, y mejor no sigo enumerando prohibiciones. No hay que olvidar que desde su origen las instituciones censuraron a lo que les aterra, lo que atenta contra sus dogmas e imposiciones. La censura no es otra cosa, en definitiva, que la expresión del miedo al raciocinio. Se censura para evitar la posibilidad de diálogo, porque sin argumentos sólidos, todo diálogo deriva en un conflicto. En fin, que en la literatura no es nada nuevo esto de censurar. Basta con ver que en Occidente, salvo la Biblia, todos los libros que obran sobre la sexualidad y las perversiones sexuales han sido, en uno u otro momento, censurados. En esta época de falsa tolerancia, se tolera solo lo conveniente. Ya nadie tolera a los intolerantes, a los que ven el precipicio y se oponen a caer en él. En fin, el caso es que debemos aceptar que alguien se perciba rinoceronte, pero no toleramos que alguien hable sobre la prostitución, que alguien hable sobre la prostitución, sobre las raterías de los políticos y la voracidad de los empresarios. Cuando se nos estropeó la brújula, ¿dónde perdimos el sextante? No nos rindamos, no permitamos que la literatura sea otro medio para aclarar el advenimiento de la imbecilidad. Atrincherémonos en la inteligencia, defendamos el último bastión de la libertad, que es el pensamiento, lo contrario a la censura. Y parafraseando a Lovecraft, la censura terminará por condenarnos no solo a dejar de ser, sino a dejar de haber sido. Eso era sobre la censura. Ahora yo venía a presentar el libro de Ricardo, entonces voy a presentar el libro de Ricardo y voy a unirlo a esta temática porque así como mi novela escandalizó un poquito, porque me acuerdo que una de las editoriales que me rechazó, lo único que quería era que cambiara el título, que le pusiera lo que sea, puta prima o la gran puta, lo que fuera, pero no puta solo. Entonces yo que me sale lo visceral, le dije que estaba confundiéndose, que no estaba hablando de su mamá, que era otra, y ya no me publicaron. Entonces, bueno, el chiste es que así como hay esta censura que es clara y que sabemos que iba a pasar, siempre supimos que iba a pasar, hay otra censura de baja intensidad que es la que toca a Ricardo. Ricardo escribe una novela en la que, ¿cómo decirlo?, se mete con Juan Rulfo. Digo, no sé cuántos de aquí conozcan a Juan Rulfo, pero es la Biblia de la mexicanidad. No se puede tocar a Juan Rulfo. Y entonces ese no se puede tocar a Juan Rulfo, que es una censura, lo ejerzo yo el primero. Entonces cuando me da Ricardo su novela, es lo que le digo, no se puede tocar a Juan Rulfo. Y luego cuando la empiezo a leer, menos se puede tocar así a Juan Rulfo. Y después me quedó una duda que poco a poco se va aclarando, si el medio literario se lo iba a perdonar. A Ricardo, curiosamente, siempre decimos, hacemos un manifiesto y a mí me echan la culpa y él es el policía bueno, que creen que yo lo induje al mal. Pero entonces cuando ahora va solo metiéndose con Rulfo, por suerte ahí no estoy metido, pues voy a ver cómo lo lapidan. Y entonces me llama la atención que no se atreven a decirle nada. Y esa es la peor censura, nada. Entonces es una novela que no se comenta, es una novela que no trasciende, es una novela que como a Ricardo el medio no lo va a agredir nunca, lo va a ignorar. Y esta novela va a quedar ignorada. Acuérdense lo que les digo, acaba de salir, va a quedar ignorada. Y va a quedar ignorada porque se metió con un valor institucional, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y desde mi punto de vista, hacen bien en censurarlo. Yo sería el primero, porque no te puedes meter con Rulfo. Pero bueno, Ricardo se mete con Rulfo. Desde mi punto de vista, su novela no necesitaba meterse con Rulfo. Y Ricardo, esto que les dijo al principio, que narra las experiencias que nos acongojan como adultos en niños.
Y entonces, bueno, esta historia de la novela de Ricardo son los niños Pedro Páramo y Susana San Juan, es decir, los personajes de la novela, cómo y por qué esos niños, que son como todos los niños puros hasta que dejan de serlo, se inclinan hacia el mal. Bueno, uno hacia el mal y otro hacia la locura, que es otra de las formas del mal. Y entonces esta narrativa que va a tocar a Rulfo, desde mi punto de vista podría funcionar perfectamente sin que esos niños fueran esos niños. Pero bueno, Ricardo decidió que fueran esos niños, decidió que Comala fuera Romala y el medio decidió ignorarlo. Entonces seguimos jugando a lo mismo después de tantos años. Bueno, yo les dije que nos había vuelto a alcanzar la prohibición, la represión. Por alguna razón en mi caso siempre está ligada con España, ¿no? Pero como España como la posibilidad de salida, ¿no? Como la posibilidad de apertura, la posibilidad de salvación. Y entonces yo les dije, no vengo a echarle flores a España, vengo a contarles lo que me ha pasado a mí. Las 3 veces no sé, por lo menos que yo recuerde, las 3 veces que nos hemos enfrentado a la prohibición, bueno, yo, porque 2 han sido con Celso y la primera fue yo solo. Y les cuento la primera porque tiene que ver justo con eso que les decía de la percepción, sentimiento y demás, ¿no? 1998 yo escribo una novela sobre el abuso sexual en la infancia. En México no se habla para nada de ese tema. El libro le va muy bien. SM llega por primera vez a México justo en ese año. Convoca el premio, mi novela queda en mención honorífica. Un jurado después me dijo, gracias que me lo haya dicho, pero y porque se los puedo contar ahora, me dijo, tu novela había ganado, pero no la podía publicar SM. SM no quería publicar esa novela. Y entonces lo que hicieron fue ponerte en mención honorífica y premiar a la que había quedado como mención, justamente para no publicarlo. Y bueno, yo en 1998 empecé a llevar el libro a otras editoriales y durante, no sé, 4 años fue terrible, ¿no? Terrible porque las editoriales en lugar de hacer un dictamen del libro hacían un diagnóstico del escritor. Y entonces lo que decían era que Ricardo estaba enfermísimo, ¿no? Que cómo se atrevía a escribir esto. Y las personas que sí leían el libro decían, pero es que ¿cómo le podemos dar este libro a los niños que no les ha pasado la experiencia del abuso? ¿No? En ese momento era lo que se pensaba, que era darles una verdad con la que los niños no iban a poder lidiar. Porque lo que yo quería decirles y que no había mencionado es que todas las prohibiciones tienen que ver con el miedo a ciertas verdades. Y en este caso era qué pasa con la verdad del abuso sexual, por qué se escribe esa novela y por qué se les da a los niños. Entonces, nada, durante mucho tiempo el medio literario mexicano tuvo tal terror al tema que no salió el libro y yo tenía una editora que terca, ante cada no, ella decía sí y no, así. Y no sé cómo llegó a Everest. Y Everest es la editorial que hace poco, bueno, ya lleva unos años en que quebró, pero era la editorial española Everest, acepta el libro, lo publican en España y después ya. Pero para entonces ya habían pasado como 7 años. Y el libro en esos 7 años, pues bueno, algo pasó con la mentalidad mexicana, no sé, y se hace una coedición y se publica en México. Yo les dije que los libros, la prohibición, el problema con la prohibición es que impide, ¿no? Que impide, en este caso, las aperturas y lo que les decía, percepciones, sentimientos y demás. Entonces les quiero poner un ejemplo de cómo un libro puede abrir lo que le han impedido. Entonces este mismo libro, La Valla se llama, como 10 años después de que es publicado,
yo voy a un lugar como este, en lugar de que sean ustedes el público, son personas que se dedican a difundir la literatura, que crean círculos de lectura, todo esto en México, y una mujer levanta la mano y me dice, Ricardo, tú escribiste La Valla, ¿verdad? Y yo le dije, sí, y me dijo, pues te quiero regalar una historia. Y entonces la historia que me contó, ya ustedes se la imaginarán, pero la historia que me contó fue que ella tenía su círculo de lectura, llega una chica al círculo que está enojadísima, que está irritable siempre, que no quiere hablar con nadie. Ella, la promotora de lectura, está leyendo La Valla y dice, uy, se parece muchísimo a la personaje. Entonces, ¿será que le está pasando algo parecido? Entonces, pero ya sabe que no se puede acercar con la niña directamente porque la niña simplemente se va a dar la vuelta y se va a ir. Entonces lo que hace es que pone el libro en la mesa y le dice sin verla, estoy leyendo este libro, acabo de leer este libro por si te interesa. Y no más, no la mira, no dice nada. Y cuando voltea, momentos después, ya no está el libro y la niña pues ya ha desaparecido. La niña regresa después del fin de semana, llega el lunes y le cuenta a esta mujer que están abusando de ella, el padrastro y el hermano del padrastro. Entonces ella hace todo lo que, esta mujer hace todo lo que puede para tratar de intervenir y demás, ¿no? Cuando ella me contó, y bueno, la separan a la niña de la familia y demás, cuando ella me contó esta historia, yo supe que yo escribí ese libro justo para eso, porque yo quería cambiar al menos una vida, ¿no? Y ahora yo les diría, lo que hizo el libro fue darle palabras a la niña, fue darle compañía, porque en mi libro todavía no pasaba, ¿no? En mi libro todavía no pasaba, es un tío que se va acercando a la niña y está a punto de pasar, pero no ha pasado, y entonces los amigos de la niña están tratando de ayudarle y demás, y bueno, entonces ni siquiera es un libro, ¿se acuerdan que les dije que hicieron todo un diagnóstico de Ricardo y demás? Nunca fue un libro morboso, ni amarillista, ni entró realmente en la parte álgida del tema, sino simplemente era por el acercamiento, ¿no?, a ese tema. Pero bueno, eso es lo que en experiencias y en vivencias y no en abstracciones, es lo que ofrecen las literaturas que abren y no las literaturas que cierran. Y eso es lo que permiten las literaturas que no las impiden existir, porque el problema con el arte es que la obra ya está hecha, ¿no? No es que te impidan la creación, es que te impiden la difusión. Y por eso yo les decía que el poder estaba en los lectores, ¿no? Porque la obra ya está, simplemente es llegar a ella. ¿Cómo llegas es el problema? Pero bueno, les quería contar esto porque para mí es el ejemplo de lo que sucede justamente en todo el proceso, ¿no? En el proceso desde la censura, desde la odisea para evadir la censura, y después lo que posibilita que el libro llegue a existir, ¿no? Así que bueno, creo, ¿algo más? Creo que podríamos abrir a preguntas, si tienen algo que ustedes quisieran que profundizáramos, que nos guiaran hacia algún tema. No tiene que ser necesariamente esto que hemos hablado, pueden abrir hacia donde quieran, pero bueno, si les interesa algo, aquí estamos para responder. A ver, acá hay una pregunta, José Carlos. Allá. ¿Por qué el título Puta en concreto? Hasta más cerca. Sí. ¿Ahí se oye? Sí. Yo me oigo igual, ¿sí? Bueno, el título corresponde a lo que estoy contando, ¿no? Es una historia, yo creo como escritor que uno debe siempre modificarse, uno nunca cambia la emoción que va a contar, todas las novelas son la misma emoción, pero el vehículo siempre son diferentes historias. Entonces para mí, yo nunca había escrito una novela en primera persona mujer y me costaba muchísimo trabajo abordarlo, entonces quería una experiencia radical, no quería la experiencia normal que no iba a coincidir nadie con ella, sino quería una experiencia radical. Y luego tenía otro problema que era la verosimilitud lingüística. Entonces tomé un personaje argentino, una mujer argentina,
para que tuviera unos rasgos peculiares al expresarse y así lograr, según yo, la verosimilitud de un personaje femenino en primera persona en un oficio absolutamente desconocido. Y poco a poco esa búsqueda me llevó a esta diferencia que, desde mi punto de vista, aunque no se valoraba así, es el estado superior al que puede llegar una mujer en el acto sexual y que el hombre se queda siempre afuera. Y entonces este éxtasis, este irse a otro lugar, es una experiencia femenina. Los hombres no podemos ir a otro lugar. De hecho, el clima sexual es frustrante. Se acabó la fiesta. Entonces, pero cuando la mujer tiene un orgasmo, está en otro lugar. Y a mí me llamaba mucho la atención ver qué era ese lugar. Digo, sigo sin saberlo, por supuesto. Pero bueno, esa novela era sobre la exploración con eso. Necesitaba una chica que fuera, si era ninfómana, era una caricatura, entonces necesitaba una que se dedicara a la prostitución por gusto. No prostituta por pobreza, no prostituta por trata de blancas, no prostituta porque la violaron de chiquita, una mujer íntegra que decide un día que puede vivir de la procuración de placer y que cuestiona cómo vivimos todos los demás. Yo vivo de vender mi inteligencia, aunque no sea mucha, pero vivo de vender mi inteligencia y no puedo vender mi cuerpo porque nadie pagaría, pero si pagaran también lo vendería. Entonces yo vendería lo que fuera porque cada quien debe usar sus herramientas. Entonces yo partía de eso, ¿no? De que esta chica iba a ser prostituta porque quería y porque le iba bien y porque le dejaba un dineral. Y luego me acercó la vida a gente que se dedicaba, chicas que se dedicaban a la prostitución de lujo en México y que no tenían una historia terrible atrás. Que ese es otro de los temas muy delicados cuando se habla de la prostitución, porque pareciera que defender la prostitución libre, voluntaria, sin sometimiento y sin historia, es fomentar la trata de blancas. Es otro problema de la censura. Entonces iba a agarrar así. ¿De qué trataba la novela? Cuando empecé a escribir, dije, se va a llamar Puta. Y ya pasaron muchos años y es bien interesante cómo empieza la censura, porque empieza en casa, por supuesto. Cuando yo la acabé, dije, bueno, la voy a publicar, y mi hija estaba en la adolescencia. Entonces yo no quería que leyera un libro para darse cuenta del pervertido que tiene por padre, cuando ella todavía no entraba al ejercicio de su sexualidad. Entonces dije, no lo voy a sacar, me voy a contener hasta que yo sepa que ella tiene una vida sexual y que no va a ser una modificación el hecho de leerme. Ingenuo yo, porque ella ejerce el otro tipo de censura, que no ha leído nunca una de mis novelas, pero yo dije, ¿qué tal que esta sí la lee? Y entonces no la leyó, por supuesto, pero bueno, el chiste es que cuando ya decidí que sí quería publicarla, el medio decidió que no se iba a publicar y entonces ahí entró ese periplo. Pero bueno, esa es otra historia, el título era hasta ahí. Sí, también. Claro, la autocensura y la censura con Ricardo, todas. Hasta allá. No, muy poquito. No, pero Yo tengo una pregunta más genérica de lo que habéis compartido y es un poco en cuanto a la censura, ¿no? Vosotros como escritores, ustedes como escritores, ¿se escribe lo que la sociedad ignora, lo que la sociedad no quiere aceptar o moralmente le escandaliza en una época concreta? O sea, cuando hablamos de censura en momentos concretos, ¿cómo gestionamos lo que es censurable o lo que no es censurable? Yo te voy a contestar de otra manera que quizá roce tu pregunta, ¿no? Yo creo que el arte nace del silencio, todas las artes nacen del silencio. El silencio sería aquello que no logramos expresar. Hay varios canales de expresión artísticos y entonces depende de tu canal de expresión, usas un recurso que puede ser el lenguaje, la pintura, la música. Todos tratamos de apalabrar silencios. Los silencios son mundos internos, o sea que cada artista está cicatrizado y marcado y herido por lo que se ha convertido en silencio. Para mí los silencios son acontecimientos sentimentales que desde que sucedieron están fermentándose, corrompiéndose, pervirtiéndose, enlodándose,
emponzoñándose, y lo que hace el artista es purificarlo de alguna manera, si se quiere. Es que yo creo que es la máxima alquimia que ha creado el ser humano, el arte, porque es lo que quería la alquimia era convertir la piedra en oro, ¿no? Yo digo que convertir el mal en bien es mucho más complejo, ¿ya? Y lo que hacemos los artistas es intentar convertir ese mal que nos está carcomiendo por dentro en algo con lo que podamos convivir, ¿no? Y a eso es lo que yo llamo el bien. No es que sea un bien, es hacer las paces, a entender, hacer algo con eso que te está maltratando. Entonces yo hasta ahí te diría, no, los artistas no estaríamos preocupados en la censura. La censura vendría cuando descubres que tu proceso de construcción de un bien es visto como problemático, ¿no? La maravilla del arte es que aunque tú te escribas a ti mismo, como somos seres humanos, siempre estás escribiendo de alguien más y siempre estás escribiéndole a alguien más. Entonces, si a ti te impiden la difusión de tu proceso, entonces están impidiendo a otras personas la posibilidad del diálogo que decía Celso, ¿no? Y la construcción de conocimientos, ¿no? Contra el saber abstracto, el conocer. Así que yo te diría que la experiencia de la censura nunca la anticipas, salvo que quieras ser un provocador, pero entonces yo digo que entonces ya es otra cosa, porque ya lo que quieres es ser efectista, exhibicionista, es una manera de hacerte visible. Yo quitando estas posibilidades, yo diría que cuando te das cuenta de que tu necesidad de expresión está catalogada como problemática y como suprimible, entonces es una especie de doble sufrimiento, porque después de que por fin has logrado ponerle palabra, no lo puedes compartir. Y es verdad que el arte se hace para uno mismo, y que lo que te da el arte ya te lo dio. O sea que simplemente ponerlo en palabras, en este caso la literatura, tú ya has obtenido lo que querías, pero es doloroso no poder compartirlo, ¿no? Y entonces viene sería una especie de segundo proceso de cómo romper los límites, ¿no? Y entonces yo me imagino que ahí cada artista tiene una experiencia. Podríamos preguntar, yo les decía que todos somos vírgenes hasta que somos tocados por algo, ¿no? O somos inocentes en miles de cosas hasta que somos tocados por algo. Todos somos inocentes de la muerte de nuestros padres hasta que se mueren nuestros padres. Sabemos que van a morir, pero no conocemos la experiencia. Entonces, lo que yo pensaría es que mucha gente necesita el conocimiento, y la maravilla del arte es que te lo da vicariamente, indirectamente. No necesitas vivirlo para, a través de una novela, una película, la música, la obra de teatro, tú te adueñes de esa experiencia. Entonces yo creo que no hay nada como el arte en ese sentido, de ofrecerte las posibilidades de vivenciar sin realmente haberlo vivenciado, como en las cabinas de simulacro de los pilotos de vuelo, ¿no? Es algo así el arte. Entonces el que te cierren las cabinas de simulacro, pues entonces deja a mucha gente sin la posibilidad de vivenciar, y la gente tampoco, así como el escritor no sabe si su obra va a terminar censurada, el lector no sabe, en este caso hablando de literatura, el lector no sabe si necesita un libro, ¿no? Hasta que está en el libro. Por eso es una maravilla la lectura, porque cuando descubres ese libro que te da lo que tú no sabías que necesitabas, adoras que exista el libro, ¿no? Y lo que siempre sentimos es, acaba de poner en palabras lo que yo siento que tenía en la punta de la lengua y nunca logré decir. Yo pude haber escrito ese libro, y lo que en el fondo se está diciendo es, tenemos el mismo dolor, tenemos el mismo sufrimiento, estábamos corrompiéndonos de la misma manera, y el libro me ayuda, ¿no? Me ayuda a elaborar lo que yo no pude elaborar. Así que no sé si respondo parcial o medianamente tu pregunta, ¿sí?
Claro. Claro, sí. Y aprovechando lo que acabas de decir y cerrando lo de la novela que ustedes no conocen, que fue publicada en México y que yo intenté que trajeran aquí para hacer una presentación aquí, voy a seguir intentando, prometo, así que yo espero que en este año en algún momento hagamos la presentación. Esto que decía Celso, lo que yo hago es que voy a Comala años antes de que Rulfo llegue a Comala. Y entonces yo cuando llego a Comala, Comala está llena de niños, que son los personajes adultos que Rulfo va con los que nos va a contar la historia de Pedro Páramo. Entonces, lo que yo les diría es que también la literatura te marca, y también la literatura te cicatriza, y también la literatura te daña. Y cuando Celso me dice, ¿te podrías haber ahorrado a Rulfo para hacer lo que hiciste, que es una historia de cómo los niños son corrompidos o pervertidos o cómo los niños se pierden en nuestra sociedad? Lo que yo nunca le he contado a Celso es que tenía que ser Rulfo porque Rulfo me marcó, porque Pedro Páramo me marcó sin que yo me diera cuenta, ¿no? Los libros nunca te das cuenta cuando te hieren, ¿no? Hasta que empiezas a encontrártelos y encontrártelos nuevamente por ideas, por referencias, por asociaciones. Y yo cada vez me fui encontrando más a Pedro Páramo, ¿no? Más frecuente, hasta un momento en el que dije, tengo que reescribir esta historia, ¿no? A veces los libros son una especie como una especie de herida mortal, y la ventaja que tenemos los artistas es que puedes replicarle a un libro, en este caso literariamente, tú puedes replicarle a un libro con otro libro, ¿no? En lugar de hacer crítica literaria o en lugar de enojarte y demás, pues dices, voy a escribir otro libro, ¿verdad? Con tu libro voy a escribir otro libro y va a ser un diálogo entre tu libro y mi libro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Celso diría, ese es mayor sacrilegio todavía, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablar con Rulfo? ¿Cómo te atreves a retomar Pedro Páramo? Y yo diría, justo porque me hirió, ¿no? Porque yo cuando leí Pedro Páramo no sabía que iba a salir así, de marcado. Y entonces, de tanto repensar Pedro Páramo, dije, claro, es que es el compendio del mal mexicano. Ahí está todo lo que somos en México está en Pedro Páramo. Y entonces yo dije, quiero hacer algo contra Pedro Páramo. Entonces, a partir de, ya llevo un tiempo en una especie de poética que llamo la contrahistoria, y la contrahistoria es intentar ver esperanza donde no la hay. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo, de 10 personas que se enferman de cáncer, 9 van a morir, para exagerar, ¿no? No son 9, pero digamos que 9. Mi papá enfermó de cáncer y no nos dijo durante 3 meses que estaba enfermo de cáncer porque sabía que lo íbamos a ver muerto. Y él no podía con nuestra percepción, sentía que lo estábamos enterrando vivo, ¿no? Él nos lo confesó después. Entonces, ¿qué hizo mi papá en esos 3 meses? Buscar historias de esperanza. ¿Qué son las historias de esperanza? Las historias que rompen con la estadística. De 10 personas, 9 mueren de cáncer, pues no voy a buscar a las 9 que van a morir, voy a buscar a la persona que se va a salvar, a la persona que se salvó. Y entonces lo que hizo mi papá fue eso, empezar a buscar las historias de la esperanza. Y entonces yo desde entonces estoy con que, ¿por qué no buscar las historias de la esperanza? Si hay 10 personas que van a morir de cáncer, de 9 personas de las 10, ¿por qué no contar la historia del que no muere, ¿no? Entonces ahora diría, si hay 10 pueblos mexicanos que van a desaparecer y se van a convertir en pueblos fantasma, 9 de 10 en Comalas, ¿por qué no buscar Romala, ¿no? Romala es el nombre que yo le invento a este mismo Comala para salvarlo de Rulfo, ¿no? Lo que yo hago es que yo llego antes que Rulfo y el libro no acaba en la esperanza, simplemente siembra la posibilidad. Entonces yo espero que cuando llegue Rulfo ya no encuentre a Comala, sino que Romala se fue por otro camino. Para mí la esperanza es una necesidad humana de empezar a ver salidas, ¿no? Y así como tenemos que aprender a ver el mal para sobrevivir,
Yo digo que también tenemos que aprender a ver el bien para vivir dignamente, ¿no? No solamente sobrevivir. Y entonces estoy ocupado hace ya unos años en intentar literaturas que cambien los caminos, ¿no? Y bueno, estoy en ese intento, le tocó a Rulfo y Celso, como dice, la censura llega por el lado de la ignorancia. Yo espero que no, que el libro se vaya moviendo lentamente como muchos libros y que no se muera, ¿no? Que no se muera. Yo diría que yo le quiero decir que es un canto a la niñez, ¿no? Celso decía, Ricardo siempre está esperanzado, siempre está buscando esperanza, siempre está, y yo siempre digo, la niñez es la posibilidad, ¿no? La niñez es la potencialidad humana cuando todavía no somos fabricados como seres humanos, sino que existen miles de posibilidades y bueno, eso es lo que intento con estos niños comalenses que después se van a convertir en los trágicos fantasmas de Comala. Bueno, gracias. ¿Más preguntas? ¿Qué hora es, José Carlos? Las 8. Ah, ya no. Bueno, una última. Tantas como tú quieras. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Okidoki decíamos de niños. ¿Perdón? Okidoki decíamos de Una niños. costumbre que tengo yo por hablar inglés, aquí presumiendo un poco. Sorry. No, quería comentar que vuestras dos novelas son temas universales, pedofilia, prostitución. Pero me parece muy interesante la historia que contabas. Bueno, doy presentado que tu historia, permíteme que usted, permitirme, es real y la de la niña lo mismo. Entonces, como somos muchas, creo yo, las mujeres que de niñas sufrimos eso y que no podíamos decir nada porque era tremendamente vergüenza y además, ¿cómo podías explicar lo que te pasaba si no lo entendías? Entonces eso me parece maravilloso. Y con respecto a la censura, doy por sentado que he sido en México, pero aquí en España también, porque no me extrañaría, claro, por otro lado, tenemos un partido ultraderecha que ha censurado Orlando, que lo escribió Virginia Woolf hace unos años, como Alberto Conejero es un dramaturgo español, lo quiso poner en escena y alguien de Vox, o Vox, bueno, Vox, dicho Vox, V-O-X, lo censuró. Entonces pregunto, aquí en España también vuestros dos libros con el título y el otro con su temática están también. No, bueno, ni siquiera han llegado. El mío ni siquiera llegará. El mío está en una bodega y ahí se va a quedar. Y ahí está bien porque a diferencia de Ricardo, yo no pienso en el lector nunca. No creo salvar a nadie con yo escribo porque tengo que escribir. Y mis historias pretenden, a diferencia también de Ricardo, yo creo que la única función del arte, la única, es hacer que lo terrible parezca hermoso. Y todo lo demás no sirve para nada. Y entonces mi libro logró que lo terrible sea hermoso. Pesimista. No, es realista. Pero mi libro logró que lo terrible sea hermoso y si lo leen algún día, verán a qué me refiero. Y si no lo leen, se perderán de algo hermoso. Bueno, aquí hay libros. Celso trajo, ¿qué? Como 5 libros, ¿no? Así que ahí están por si quieren, ya que estamos en esto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo al revés, yo he encontrado aquí en España el lugar donde me han permitido, por ejemplo, con La Valla, que fue España el que lo publicó. No les contamos del segundo libro, pero el segundo libro es uno que hicimos Celso y yo a 4 manos y es sobre México y escribimos sobre 6 meses siguiendo lo que estaba sucediendo, la visita del Papa, la conmemoración de los estudiantes del 68, inventamos una trama que atraviesa esos 6 meses y bueno, lo que hicimos fue un retrato sobre México y en México no lo quisieron publicar. Y otra vez todas las editoriales nos dijeron que no, y ahí pueden decir que no les gustaba nuestra literatura, lo que sea, pero fue muy raro que otra vez donde nos publicaron fue aquí, en España, ¿no? Así que raramente las 2 primeras historias, la mía y luego la nuestra, España es la salida y ahora, bueno, ahora de alguna manera estamos aquí para hablar con ustedes sobre la censura, aunque no es que hayan sido publicadas en España, ¿no? Pero sí, España está ahí, muy cerca de la salida.
Sí, primero aquí y después allá atrás. Sí. Celso, mira, para venir aquí estuve leyendo un poquito porque no tenía ni idea. Como tú sabes, no han llegado aquí muchos tus libros. Pero vi que 2 obras tuyas han sido muy galardonadas y muy premiadas en México y te ha ido muy bien. Y entonces mi pregunta es, ¿tú crees que puta es solamente por el título? Porque si las otras, si el público las ha valorado o cómo te ha ido en ventas, y si tú crees que solamente por el título, porque las otras le ha ido bien. Entonces, no sé, eso es una cosa que no entiendo. Y espérate, y le dejo otra para que después me la contesten para no volver. Juan Rulfo, bueno, yo lo amo. Pero entonces te preguntaba, yo lo de Comala, que dices los pueblos de la esperanza y que estás tratando de construir comalas de esperanza de cara a los niños y tal. Pero mi pregunta es que haces críticas a veces de Rulfo como de no sé cómo lo llamas, de un burro con suerte o no sé, algo así. Si también te atreves a decir que están mal escritas sus obras, no sé. Bueno, yo contestando las obras premiadas se editaron bien, les fue relativamente bien porque se agotaron. En México agotar 5,000 ejemplares es lo máximo que aspiramos, pero yo, además de censurado mi literatura, estoy vetado yo. Entonces, tú no encontrarás nunca una reseña de mis libros, no encontrarás. En México hay un sistema nacional de creadores que beca desde jóvenes, los beca desde que tienen 30 años hasta que se mueren, y cada 3 años les da un dineral a todos, y el sistema mexicano me ha marginado siempre, ¿no? Esa ha sido su voluntad y se las agradezco, porque gracias a la censura yo veo a toda mi generación, incluyendo a Ricardo, veo a toda mi generación que están en los premios, que fueron becarios y que tienen una premura por escribir y sacar un montón de libros siempre, ¿no? Y yo creo que sacrifican lo que es la literatura, ¿no? Gracias a que a mí nadie me pela y que no me van a publicar nunca y que no tengo ningún apoyo, me tardo 10 años en cada libro y me encantan mis libros, me encanta tardarme 10 años, me encanta el trabajo que queda, y si hubiera tenido alguna vez tantito éxito, sería una fábrica de libros, ¿no? Y no soy una fábrica de libros, soy un escritor de novelas, de poquitas novelas, buenísimas. No, Rulfo es lo mejor. ¿Cómo que Rulfo escribe mal? Mucha gente dice que Rulfo escribió la novela y luego se la corrigieron, que estaba mal escrita. No, para mí Pedro Páramo es el mejor libro escrito en México y Rulfo es el mejor escritor, ¿no? Claro, clarísimo. Así que no, yo valoro y además yo amo a Rulfo. O sea, el que yo haya escrito un diálogo con Rulfo o un sacrilegio o lo que sea que haya hecho es porque lo amo, ¿no? Pero sí dijiste que estaba, no sé, leí en una de tus críticas que llegaste a decir que no debería estar en la lista de escritores y que… No, yo no fui. ¿No? No, jamás. Rulfo tiene que estar, no, ese es lo máximo. Sí. En Rulfo. nuestra literatura no hay nada más. Así es que es Rulfo. Con que leas a Rulfo ya leíste la literatura mexicana. Rulfo tiene la frase que define mejor a los mexicanos, como decía Ricardo. Todos nuestros políticos, todos nuestros empresarios, todos encajan en esta frase que dijo: el problema comenzó cuando Pedro Páramo, de poca cosa que era, se alzó a mayor. Y ese es el problema de los mexicanos, de todos. Es buenísimo. Bueno, Pedro. Hola, bueno, encantado de escucharos. Como dices, que yo la verdad es que Juan Rulfo nunca le he llegado a entender y a sentirme interpelado por el libro. Y yo entonces, como ahora dices que es un gran libro, pues entonces mi pregunta queda un poco en el aire, pero de todas maneras voy a reformularla. Hay veces en que cuando tocas yo no sé, pues por ejemplo Bolaño, cuando tocaba a Octavio Paz, fue todo lo contrario. O sea, no solamente fue censurado, sino por lo menos, no sé, en México, pero en España, desde luego, Bolaño sí que tuvo mucha influencia. Imagino que a lo mejor en México también, aunque no tengo ni idea. De todas maneras, es curioso cómo la censura muchas veces toca siempre temas que son como en donde se identifica la mayoría de la población.
Por ejemplo, nosotros seguimos hablando de la conquista de América. O sea, utilizamos conquista, no hablamos la colonización de América, del exterminio de América, hablamos de la conquista. Y de hecho ahora mismo, vosotros probablemente no lo hayáis visto, pero hubo una campaña en donde salían los conquistadores vestidos con el yelmo y con la coraza y ponía héroes y santos. Entonces, yo creo que ahora mismo en España, yo no recuerdo ninguna novela en que haya cuestionado. De una manera de novela, o sea, una cosa como la que tú planteas. Decir, bueno, ¿cómo podría ser Hernán Cortés o cualquiera de los que nosotros llamamos conquistadores? ¿Cómo se podría haber logrado una infancia o una juventud en donde hubieran hecho otra cosa cuando llegaron a Latinoamérica, Hispanoamérica, América del Sur, Central, como se llama? Y probablemente en España, si hubiera sido eso, también se hubiera censurado, porque probablemente la censura es algo en lo que tú no quieres cuestionarte. Me gusta tu definición. Sí. El problema es cuando es otro el que no quiere que te cuestiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Allá, Mar. Pues muy interesante escucharlos, muchas gracias. Me encantaría saber cómo se eligen como interlocutores, cómo es una conversación tras bambalinas de ustedes y en qué coinciden, en qué difieren. Uf. O un resumen o una de estas preguntas. Es una larga historia, larguísima historia. Es una larga. Celso va a sintetizar. Que en 4 horas se las cuento. Es bien chistoso porque es una historia que empezó mucho tiempo atrás, ¿no? Empezó con nuestros padres, aunque no lo sabíamos, no lo sabía ni Ricardo ni yo, ni sus papás, y mis padres ya estaban muertos, pero sus papás son pintores, y mi padre, mi madre también, son pintores, y mi padre fueron maestros de sus padres en la escuela, y nosotros eso no lo sabíamos. De pronto coincidimos en un taller y empezamos a tener una afinidad en el proceso creativo. No una afinidad de ideas, pues si ya nos escucharon son absolutamente distintas, ¿no? Que eso es lo que enriquece esta amistad, ¿no? Y entonces esa cuestión de esa distancia de puntos de vista y cercanía en la pasión por la escritura nos fue aglutinando. Y esta novela que mencionaba Ricardo, cuando escribimos El final de las nubes, nos sentábamos en una mesa, en un café, y era línea por línea. Teníamos 3 consignas: propuesta, con réplica, contrapropuesta y a la chingada. A la chingada en México es que no lo vamos a hacer. Entonces fuimos así línea por línea, hasta que acabamos la novela. Y quedó una novela bien interesante. Esa salió aquí en España en Lenguas de Trapo, ya no existe ni Lenguas de Trapo ni la novela, pero era bien interesante porque logramos algo que yo creo que no se puede dar, que es una voz diferente, ¿no? Entonces no es ni Ricardo ni soy yo, hay un escritor ahí que hicimos esa vez que fue bien interesante. Y bueno, después ya toda la vida hemos estado cerca, ¿no? Y cerquísima en el proceso creativo. Yo muerto de envidia por todo lo que escribe él, él muerto de envidia por lo bien que escribo yo. Y solo le faltó a Celso que escribimos 2 ensayos que se llaman La generación de los enterradores 1 y 2. Y lo que hicimos fue analizar a nuestra propia generación, ¿no? La gente de México nacida del 60 al 69, y lo que hicimos fue hablar del medio literario mexicano. Hicimos una prospectiva diciendo quiénes creíamos que iban a ser los escritores que destacarían. Tenemos gente como Cristina Rivera Garza, que es la más conocida seguramente, no sé si ahora seguiría siendo la más, pero bueno, de las más. Pero tenemos escritores que desaparecieron, como Ricardo Bernal, ¿no? Que nadie conoce porque no llegó, ¿no? Nuestra apuesta no funcionó. Pero bueno, fueron libros interesantes de escribir porque nos permitieron entender dónde estábamos, ¿no? En qué medio estábamos, que es el medio artístico, pero en este caso el medio literario mexicano, y darnos cuenta de cómo habíamos sido engañados de todas las maneras posibles, ¿no? Y entonces lo que hacemos en ese libro es hablar de todos los escritores que van pereciendo y cómo van pereciendo, ¿no? O sea, de la pirámide, es como una pirámide que empieza y va
afilándose, y es toda esta, los escritores que van muriendo en el camino, ¿no? Que van desapareciendo y por qué circunstancias. Y entonces lo que nosotros fuimos haciendo fue ese análisis y también hablamos de la generación que nos precedió y cómo los cotos de poder eran defendidos por esta generación. Un libro que fue, ahora sí que hablando de la censura, un libro que merecía la censura. Y no sabemos, yo sé que en algunos lugares, como en Estados Unidos, siempre la academia rescata. Yo sé que en Estados Unidos todavía nos leen en esos libros, porque además ya esos están agotados hace mucho tiempo, pero todavía los usan como referente de estudio de generación, pero irreverente, ¿no? Porque son escritores analizándose a sí mismos y además hablando de lo que normalmente no se hablaría, como hablamos de Octavio Paz, de Carlos Fuentes y de cómo el poder, ¿no?, que tenían era un poder que definía muchísimo lo que sucedía. Por eso, para mí, el que no hayan reaccionado en México ante mi novela, que toca Pedro Páramo, es una muestra de que está descabezado el medio literario mexicano. No hay una cabeza. Desde que murió Carlos Fuentes, no hay quien sustente. O sea, podemos hablar de Juan Villoro, podemos hablar de Alberto Ruiz Sánchez como protagonistas, pero no, ni siquiera yo creo que interesados en el poder. O sea, que no hay una institucionalidad ahora en la literatura mexicana, ¿no? Nadie la tomó, no sé si a nadie le interesa, no sé si a lo mejor ya ni existe el medio literario mexicano y todos estamos, es como una especie de fantasma de Comala. Algo raro está pasando, ¿no? Para mí, yo quería ver quién reaccionaba, ¿no? Porque el primero que reaccionara iba a denunciar a qué grupo pertenecía, pero nadie, ni Nexos, ni Vuelta, así que no sé, ¿no? Como dice Celso dice, a Ricardo lo respetan, no se meten con él, yo digo que me ignoran, ¿no? Yo creo que es distinto, así como Celso hablaba también de la ignorancia, de ignorar el libro es una manera de censura. Yo creo que a mí me ignoran, no solamente a mi libro, sino a Ricardo también. Pero bueno, ya les contaremos. Cuando yo venga a presentar el libro aquí ya habrán pasado más meses y ya sabremos si de verdad no ha habido una reacción, ¿sí? Bueno, Mari, ¿vas a decir algo más? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Ahí está. Ya. Gracias. Pues hablando de censura y sobre todo me gustaría hablar que nos platiquen acerca de la autocensura, que de alguna manera se puede, bueno, ahora yo escuchándolo se puede interpretar como el caso de Celso, que no te gusta ser parte de esa corriente, de ese grupo de escritores, de alguna manera se puede interpretar como una autocensura, entiendo yo. Entonces, si alguien comparta esa percepción. Y la otra, Ricardo, también en el caso de tu libro, y si recuerdas el correo que te escribí, te decía, uy, vas a dar de qué hablar y te van a decir un montón de cosas. Quizá también el hecho de no atreverse a decirlo es también una manera de autocensurarse aquellos, de no atreverse a dar una opinión o de tomar partida, como tú decías ahora. No sé ustedes cómo lo vean, cómo lo entienden. Yo creo que en el medio, en la literatura mexicana, sí hay muchísima autocensura. Sobre todo, bueno, yo tengo una escuela de escritores y veo a toda la gente que está, no son jóvenes, son nuevos escritores, y tienen esta idea de lo que deben decir y lo que no deben decir, ¿no? De que si no son lo suficientemente feministas, de que si tocaron un transgénero, de que si se metieron con ciertas cosas que a mí me parece terrible que se piense en eso cuando se escribe, ¿no? Ahora lo entiendo perfectamente, si no se piensa en eso no los van a publicar, ¿no? Pero entonces es un círculo vicioso, ¿no? Me autocensuro porque si no me autocensuro no me van a publicar, ¿no? Y yo creo que para los escritores esta es la peor época de la historia, ¿no? Nunca había habido este problema de que todo tenga que ser políticamente correcto, ¿no? De que no puedes hablar de nada, de que te censuran la palabra muerte, la palabra puta, la palabra sexo. Entonces, ¿cuáles palabras nos dejan, no? Los artículos. Y entonces dices, sí, ella. Y entonces viene toda esa problemática que los nuevos escritores, bueno, a mí la experiencia que tengo con mis alumnos es que se cuidan muchísimo. Y yo creo que es un desperdicio.
como les digo, de todas maneras no te va a publicar nadie, y no te va a leer nadie, que escribe lo que quieras, ¿no? Eso es lo que descubrimos cuando escribimos La generación de los enterradores, que en realidad nunca pasa nada, ¿no? Que tú puedes ganar un premio, te pueden publicar, pero no pasa nada, no pasa más. Entonces, cuando ya lo entiendes, es la paz, ¿no? Porque entonces ya dejas de estar pidiendo donde no deberías de estar pidiendo. Donde hay que pedir es en el proceso de escritura, en el libro que estás escribiendo, y no fuera, ¿no? Pero todos somos engañados con esta creencia de que lo que sucede es fuera del libro, ¿no? Que todo empieza a suceder cuando publicas el libro. Y yo diría que ahí sería al revés. Todo deja de suceder cuando publicas. Entonces está muy bien dejar de esperar afuera, ¿no? Espera adentro, ¿no? En el proceso, en los libros, en lo que estás haciendo. Yo, a diferencia de Celso, me encanta hacer una fábrica de libros porque, como dice Celso también, necesito expresar, ¿no? Entonces, volver al libro de 10 años, no puedo, ¿no? Yo necesito, ya veo el que sigue. A mí me pasa como a Celso, de que por supuesto ya nadie me publica, ¿no? Porque dice, Ricardo, además que está escribiendo, porque empiezo a escribir de una manera que ya me parece tan singular que rompe todas las convenciones, pero no es que yo quiera romper, es que estoy en una nueva manera de escribir que ya ni me preocupo ni siquiera en dárselos a los editores, nada, porque me salen libros, eso, amorfos, raros, pero que, así como dijo Celso, que le encantaba lo que escribía y que le parecía maravilloso, yo digo que a mí me encanta y yo digo que es maravilloso para mí. Yo no sé si es maravilloso para ustedes, pero para mí sí, y entonces yo estoy muy feliz en ese proceso no sería autocensura, ahí sería como una especie de destierro. Te autodestierras de lo que se esperaría de un escritor. Entonces, cuando alguien me publica, lo agradezco, pero ya sé que no lo van a publicar. Entonces, tengo 60 libros publicados, tengo 40 inéditos, sigo escribiendo siempre, todo el tiempo, no puedo parar. Entonces, yo le diría, Celso dijo lo de la fábrica, yo lo que digo es, ¿por qué necesito tanto expresar? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Por qué? Y es verdad, es una urgencia por poner en palabras algo que no está puesto en palabras. Yo siempre digo, qué manera de estar atormentado para que necesite convertir el mal en bien, para que necesite profundizar, meterme en el mal, como decía Olivia. Así que, sí, es cada quien sus caminos, ¿no? Mientras te sientas que es tu camino y mientras sientas que te estás realizando, me estoy empobreciendo, por supuesto, pero bueno, también ustedes sabrán después en qué termine esta historia. Pero yo estoy hasta ahora feliz, ¿no? Yo siempre digo que me recuerdo en la película Odio, que es una película francesa que salió hace tiempo, pero solamente la primera secuencia, ¿no? Una cámara bajando a toda velocidad y ustedes van viendo los departamentos de un edificio como van pasando, está en la noche y entonces van viendo los interiores de los departamentos y se oye una voz que dice, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Y yo digo, yo soy ese, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Y ya siempre digo que la literatura me ha salvado de llegar al suelo. No sé si es porque me ha detenido o porque empuja el suelo. Y entonces por más que baje rapidísimo no llego al suelo. No sé, pero hasta ahora todo va bien. Había otra pregunta aquí. Y acá y otra, hay varias. ¿Cuánto más? Tenemos 10 minutos. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, yo tengo… qué gusto encontrarlos aquí en Madrid. Yo he leído partes de La generación de los enterradores. Es un libro que no he podido conseguir, sino que a veces fragmentos se comparten en las redes sociales. Entonces, más o menos me puedo dar una idea, no solamente de la irreverencia, sino de esa manera de azuzar todo lo que ocurre en el medio literario, ¿no? Mi pregunta para ustedes sería, ustedes después de más de 20 años de haber publicado La generación de los enterradores, donde hablan de su generación, de los nacidos en los 60, ¿cómo se ven
insertos en esa generación con los que sí han atravesado, como todos, han pagado su peaje y los vemos en los medios de comunicación, los vemos ganando premios o dando premios. Y en esa pirámide, ¿en dónde se encuentran? ¿No? Son los que siguen escalando, los que ya se quedaron ahí, han encontrado eco en su generación, perdón, ¿cómo su generación tomó este libro? ¿Lo censuró? ¿También lo silenció? ¿Cuál habría sido la respuesta ante ello? Gracias. Bueno, empezando por el final, en nuestra generación le dio risa, ¿no? Se le hizo simpático que alguien se metiera con los próceres de la patria y empezaron a ver cómo nos descabezaban. Y entonces yo creo que era un sentir que tenía toda la generación y que nadie lo iba a decir, y que hubo los clásicos imprudentes que cuando el profesor preguntó ¿les gustó mi clase? Dijimos no, y entonces nos sacaron de la clase. Y luego la generación sigue, los que nosotros vaticinamos que les iba a ir bien, la mayoría, o sea, a mí me sorprende cómo acertamos, la mayoría ahí siguen, ¿no? Y siguen muy exitosos, mejor o peores escritores, pero exitosos, ¿no? Este núcleo que nosotros apostábamos que tenían, que les veíamos algo, ¿no? Y también teníamos las diferencias de quienes les veíamos algo, ¿no? Pensábamos que unos eran mejores que otros, no coincidíamos. O sea, lo interesante de cuando trabajamos juntos es que no coincidimos en todo, ¿no? Y por consensos vamos apostando, ¿no? Entonces yo creo que esa generación fue así. Ahora, ¿cómo nos fue a nosotros? A Ricardo bien y a mí mal, por supuesto, porque él es bueno y yo soy malo. Entonces, policía bueno, policía malo. No, yo creo que Celso y yo cuando hicimos la generación de los enterradores hablamos de los escritores marginales, los que van por fuera. Es como que inventamos una carrera ciclista. Entonces decíamos, toda generación está en una carrera. Y entonces se van haciendo grupos, hay los que hacen la avanzada y después son alcanzados y demás, ¿no? Y hablando de todo eso dijimos, ¿y dónde estamos nosotros? Y lo que sentimos, ¿no? Más que pensar, lo que sentíamos era, estamos fuera, ¿no? Estamos fuera, no estamos… Yo que estoy parte del crack, ¿no? De la generación del crack, entonces dice, ¿cómo que tú estás fuera? Tú eres un grupo, el grupo del crack y todo, pero si ustedes conocen más la historia del crack, si profundizan un poco van a ver que yo siempre he sido como la pieza rara, ¿no? El elemento raro. Y entonces es como que dentro del crack incluso soy el margen, siempre soy el margen. Y yo creo que Celso y yo hicimos eso, como un camino solitario, y el camino solitario lo que nos ha hecho es que incluso nos está sacando del medio, ¿no? Lo que yo les decía de los libros que hacemos o lo no publicable y demás. Pero es verdad lo que dice Celso, a mí me ha cuidado el medio, ¿no? Porque yo soy… Justo lo que dijo Celso, los escritores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que después, cuando tiene cierta edad, se convierte en el Sistema Nacional de Creadores, yo he ganado todo, ¿no? De las becas de jóvenes creadores, la beca de residencia, la beca… Celso ha ganado algunas becas de intercambio de residencia y fue a Canadá y demás, pero es cierto que nunca lo apoyaron para un proyecto, ¿no? Un proyecto de escritura, que yo siempre digo, la maravilla de las becas es que premian el futuro, o sea, confían en el futuro, te dan la posibilidad de que cumplas tu promesa, mientras que los premios te dan un laurel por el pasado, por lo que ya está terminado. Entonces a mí me parece que las becas son siempre una maravilla porque te permiten, para el artista siempre es lo mismo, tienes que sobrevivir. Ya sabemos que no vives del arte y entonces siempre estás viendo cómo sobrevives, por eso yo les decía que mi trayectoria económica es malísima. Yo la cubro con la trayectoria literaria, pero la trayectoria económica es pésima, ¿no? Y entonces el problema es ese, ¿no? Mi papá decía, es que hay dos caminos para los artistas.
hay una montaña, ¿no? Como el Peñón de Gibraltar, hay la parte de la pendiente, y entonces la mayor parte de los artistas van por este lado, y entonces van subiendo, es larguísimo, pero pues, si te quedas en el camino, te quedas en el camino, o sea, te quedas en una altura, en cierta altura. Yo digo que la mayor parte de nuestra generación ha hecho este camino, ¿no? El ir lentamente y cosechando para no caer, porque el que toma este camino, el risco, la caída, el abismo, pues en el momento en que ya no pueda, no hay nada que lo detenga, va hasta abajo. Pues yo siento que yo he tomado ese, yo que me siento tan cobarde y tan sedentario, o sea, yo siempre me valoro a mí como algo pusilánime, Ricardo, no, ¿cómo Ricardo se va a atrever a eso? Pero tengo que aceptar que yo he tomado ese camino, ¿no? ¿Por qué lo tomé? No entiendo. ¿Cómo tomé? No sé. ¿Por qué estoy ahí? Ni idea, ¿no? Pero yo voy ahí, ¿no? Ahí, y yo ahora estaba pensando cuando venía para acá, es que es cierto que sí me puedo caer, ¿no? O sea, en realidad a nadie le preocupas, ¿no? O sea, tú puedes ser un escritor conocido, pero a nadie le preocupas realmente como vida. Y entonces, si tu vida se va al garete, o sea, realmente no hay nada que te sostenga, sí te caes y nadie te va a ayudar. O sea, te va a ayudar tu familia nada más, pero no le interesas a nadie, ¿no? Es un poco también lo que decíamos del medio literario. No existe, en el arte no existe el grupo, ¿no? En el arte existen soledades acompañadas, ¿no? Yo creo que es, no sé, el oficio humano más solitario, el del artista. Y no es que lo elijamos, es que somos solitarios. Y lo que creamos en el arte es como la ilusión del grupo, ¿no? Pero sabemos que no, que en el fondo siempre estás solo. Siempre decimos que te mueres solo, pero yo digo que no solamente te mueres solo, sino que en las caídas te das cuenta de que estás solo, ¿no? Así que, bueno, pues ahí voy en esa subida. Si sé que no hay cima, entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Ya no puedo parar, tengo que seguir, pero ya sé que no hay nada, porque lo que les dije, en medio no es nada, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo creo que para mí es, pues, morirme de algo que no sea de hambre. O sea, seguir subiendo, ¿qué es subir también, no? Yo diría, no es subir, es sobrevivir. Y entonces, a lo mejor sobrevives hacia arriba, pero puedes sobrevivir hacia los lados, no sé. El caso es que yo sigo sobreviviendo y bueno, yo espero que me muera, eso que les digo, que me muera de algo que no sea hambre, de algo que no sea fracaso, pero fracaso existencial, no fracaso literario. Yo creo que ya no puedo fracasar literariamente, he hecho lo que he querido y lo que he necesitado hacer, pero sí creo que como ser humano soy un fracaso, ¿no? Siempre hablo de lo vulnerables y de los rotos que somos los artistas y cómo lo encubrimos con la soberbia y la vanidad y todo eso, pero yo digo, no, en realidad somos esos crustáceos que cambiaron del esqueleto exógeno, pero ya no les salió nada, ¿no? Se quedaron desnudos como pulpas y entonces lo que hacen es con su arte intentar cubrirse, pero no hay nada, ¿no? No hay nada que nos defienda. Y en mi caso, yo lo veo muy, muy fácilmente. O sea, para mí es muy claro lo enfermizo que es un ser como yo, ¿no? Y no es que yo elija la enfermedad, es que soy la enfermedad y he logrado sobrevivir con esta enfermedad, que es lo que convierto en arte, pero no se lo deseo a nadie, ¿no? Yo les decía, si a mí me dijeran, Ricardo, pues por eso siempre estoy cambiando la niñez, ¿no? Porque ya si a mí me dijeran, Ricardo, tú cambiarías tu vida, o sea, cambiarías tu niñez y desaparecieran, aunque desaparecieran todos tus libros y desapareciera el nombre de Ricardo Chávez Castañeda y todo, yo sí. O sea, no me importan todos los, o sea, he tenido que hacer todo eso para seguir vivo, pero si la pudiera cambiar, lo cambiaría. Yo creo que el problema con el ser humano, aunque Celso esté en contra, yo creo que el problema con el ser humano es que hacemos las paces con lo que nos pasa y no podemos hacer las paces, ¿no? Y entonces yo digo, es que si yo me hubiera muerto cuando era niña, hubiera sido más coherente. No me morí, ahora ya no me quiero morir, sí me quiero morir, pero no me voy a morir, ¿no? Mientras siga escribiendo no me voy a morir, pero sí que creo que no quiero hacer las paces, ¿no? No quiero hacer las paces. Celso siempre habla de un suicidio de un maestro suyo que se hizo todo el daño posible para matarse, y yo siempre digo, así yo me quiero matar, que la gente vea que hubo una guerra y que yo la perdí, pero que
peleé hasta el final, ¿no? O sea, no quiero morir en paz. Eso es de morirte durmiendo. Todo esto del no sufrir, todo. Yo digo, no, es que la vida no se merece tu paz, ¿no? No se merece que hagas las paces. Y entonces estoy en la guerra, ¿no? Lo que pasa es que es la guerra con libros, la guerra con palabras. Vamos a dar paso a una última pregunta o comentario. A ver. Gracias. ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno, se publica bastante menos de lo que se hace y se hace muchísimo menos de lo que se quiere hacer. Y la función de la censura es esa. No es tanto que no se difunda lo que se publica, no es tanto que no se publique como que no se quiera ni siquiera hacer. No ya publicarlo, ni siquiera hacerlo. Decís que es mal tiempo para la literatura. Bueno, es mal tiempo para la publicación y para la difusión de lo que se publique. Tratándose de obras concretas, pero tratándose de pensamientos o de corrientes de pensamiento no está mal tiempo. Precisamente ahora que la censura ya no es, digamos, oficial, profesional, sino que se ha extendido entre la población y es la propia población la que hace la censura, es muy buen momento para practicar, como hacemos en España, el esperpento y ridiculizar esa situación. Y pueden salir cosas muy, muy divertidas y me parece que es muy enriquecedor. Gracias, gracias, gracias. Un placer haber estado con ustedes. Muchas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos